El 8 de diciembre de 1854, hermanos, el Papa Pío IX de la Iglesia Católica proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y cuando yo oía y estaba chico, hermanos, y era católico, esto de la Inmaculada Concepción de María, yo me imaginaba que se estaba refiriendo a la concepción de Jesús, ¿verdad?, por parte de María. Inmaculada, hermanos, la palabra mácula significa mancha. Entonces, inmaculada es sin mancha. Yo decía, pues, la concepción de María de Jesús, ¿no? Pero resulta que para la Iglesia Católica, la que es sin mácula y sin mancha y sin naturaleza pecaminosa y sin ningún pecado, absolutamente ningún pecado, sin necesidad de haber creído en Jesús, ella nació sin pecado, es la Virgen María. Ese es un dogma enseñado por la Iglesia Católica. Dicen, por una gracia especial, María fue preservada de todo pecado desde su concepción. Ellos dicen, para que Jesús naciera, y si Jesús iba a ser sin pecado, pues tendría que venir de alguien sin pecado, y así justifican la Inmaculada Concepción de María. Pero la Biblia, hermanos, en Romanos 3, no lo busquen, todos se lo saben, a partir del verso 10, el apóstol Pablo dice que no hay justo ni aún uno, y ese ni aún uno está incluyendo que ni siquiera María. No hay quien entienda, dice el apóstol Pablo, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, ¿qué cosa, hermanos? Uno. Entonces uno dice, pues esa tradición como que no. Y ahí mismo en el verso 23 dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, en el concilio de Constantinopla, hermanos, en el año 553, se le da el título a María de Virgen Perpetua. ¿Qué quiere decir eso de Virgen Perpetua? Porque nosotros creemos, obviamente, que María concibió a Jesús del Espíritu Santo siendo virgen, pero la Iglesia Católica dice que María fue virgen antes, durante y después de dar a luz. Que incluso, hermanos, María logró, no sé de qué manera, vayan ustedes a saber, María logró dar a luz sin perder su virginidad. ¿Cómo le hizo? Pregúntenle al padrecito más cercano. Y dice que María ya no tuvo más hijos, pero por ejemplo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, en el verso 25, hablando de José, dice, pero no la conoció, y sabemos que ese conocer quiere decir que no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y primogénito es una palabra en el griego que se utiliza para mencionar al primero de varios hijos, de los cuales se nos dan los nombres en los evangelios. Por estas contradicciones, hermanos, de la tradición católica con la palabra de Dios, nosotros desechamos todas las tradiciones de la Iglesia Católica que contradicen la palabra de Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo desechó todas las tradiciones de los escribas y de los fariseos.